Buenas noches a todos los profesores y amigos que están presentes, conectados en esta tercera conferencia del Grupo Indoamérica. En esta oportunidad vamos a exponer sobre la educación, propuesta de educación para el siglo XXI. Antes de explicar de cómo se va a llevar esta conferencia, que más que conferencia va a ser coloquio, y darle pase también a nuestro compañero expositor, quisiera dar a conocer unos 6 párrafos de Aya de la Torre, porque si hablamos de educación, nos remontamos a Aya de la Torre. Aya de la Torre fue un hombre preclaro, un preclaro ciudadano universal del siglo XX. Aya siempre dijo que la educación es el arma a través del cual podemos nosotros desarrollarnos y crecer como personas. Por ello, él asigna importancia capital a la formación del hombre dentro de un nuevo Estado y una sociedad libre de explotación, y exige también ampliar la cobertura educativa a todo el país, sin otro límite que la propia capacidad del alumnado. Víctor Raúl fue un abanderado de la educación, puesto que no solo educó a través de su discurso, de sus libros o de sus famosos coloquios que se desarrollaba cada jueves en la Casa del Pueblo, ¿no? Coloquios que estoy seguro muchos de ustedes presenciaban y también participaban. Aya de la Torre, el estudiante, el trabajador de la enseñanza y maestro del pueblo, nos ha dibujado estupendas páginas sobre su pensamiento educativo. A pesar de la dispersión, sus escritos, sus lecturas denotan unidad en el conjunto de esta materia, la educación, y esa unidad es la que nosotros, como apristas, buscamos forjar en el partido y en los peruanos. De ahí que nosotros hayamos tomado el nombre de Indoamérica. Grupo que, por supuesto, no bajará los brazos y persistirá sin descanso por la tan anhelada justicia social y en pan con libertad. Banderas del aprismo y de Víctor Raúl Aya de la Torre. Antes de dar pase a nuestro opositor, quisiera recordar cómo se va a llevar a cabo este coloquio, en donde todos vamos a poder participar, que el expositor va a exponer de 30 a 40 minutos, y después nosotros vamos a poder reflexionar y hacerle pregunta. Espero la colaboración de todos, y sin más preámbulo, voy a presentar al compañero César Mendoza Rojas, un educador de larga trayectoria en el magisterio y también en el partido. Profesor César Mendoza Rojas, tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Gracias, compañero Ronald. Amigos y compañeros, muy buenas noches. Satisfecho de hallarnos en este espacio virtual, pero también con las noticias que vienen con respecto a que el Congreso de la República ha vacado al presidente, y eso está dando lugar seguramente en las calles algunas marchas. El tema que me propongo hoy día exponer es la situación de la educación nacional. Y ustedes podrán asistir como el mundo de que el tema de la pandemia del COVID prácticamente nos ha cambiado el día, y a la vez también ha golpeado no solamente el tema sanitario, sino la economía y en especial la educación. De manera que estamos hablando de un nuevo espacio, una nueva normalidad. Y nosotros hemos visto de que nuestros modos de vida han cambiado. Incluso por ahí surgía una pregunta muy provocativa:
¿Se ha perdido realmente el año escolar? Y yo le contestaría, le diría, como todos ustedes, de que no se ha perdido el año escolar. Si bien es cierto de que esta es una modalidad nueva a la que todo el mundo ha ingresado, como que hemos entrado a la era digital, y esto hace de que vayamos o hayamos aprendido mucho de las nuevas tecnologías. Y eso es valedero, porque esto va a seguir desarrollándose. Y cuando venga la presencialidad, presenciabilidad, pues sencillamente la educación a distancia va a continuar, va a estar ahí. De manera no de que eso es un logro. Al margen de lo que ha ocurrido con el programa Aprendo en Casa, en donde los problemas de conectividad y otras brechas sociales que hay en educación sencillamente han hundido lo que podríamos llamar los niveles del aprendizaje. Como que en este tiempo los aprendizajes han sido desiguales, intermitentes y de baja calidad. Y entonces se está produciendo en el sistema educativo un enorme problema que se está acumulando para el siguiente año, porque se tiene que complementar lo que no se ha hecho en el año 2020 con lo que se va a hacer en el año 2021. Es un complemento. Decía la viceministra de Educación que del 30% de las competencias, basta que los alumnos hayan logrado el 15% para que aprueben de grado, a pesar de que el ministro había manifestado de que todo el mundo estaba aprobado. Pero yo entiendo, ¿no?, de que en las normas que están saliendo se hablan ya de evidencias, es decir, que el alumno ha tenido presencia y que ha estado haciendo tareas y evaluado. En esa medida es que el pasar el grado no es otra cosa que la presentación de una serie de pruebas de que el alumno ha estado asistiendo a clases. Pero el otro tema allí es, entonces, ¿cuál es la situación del sistema educativo? Cuando uno mira la cobertura y encuentra de que el ministerio ha sacado un avance de lo que ha sido la matrícula en este año, en los meses de enero y febrero, y se habla más o menos de que han sido alrededor de 7.800.000 alumnos, mayormente en educación inicial, primaria y secundaria. Y cuando uno lo compara con el año 2019, uno encuentra de que por lo menos está faltando allí como 300.000 alumnos que no se matricularon en los meses de enero, febrero y marzo. Y cuando uno pregunta a los profesores y a los directores de los colegios, ¿cómo está tu asistencia?, pues sencillamente ellos te contestan de que muchos alumnos han desertado y otros están hoy y mañana no. De manera que es una intermitencia esa asistencia y que por lo mismo vamos a tener una fuerte deserción que posiblemente estemos llegando a los 800.000 alumnos. Sumen ustedes los 400.000 y van a tener más de 1.200.000. Pero las caídas mayores están en el nivel inicial. Como que en el nivel inicial hay una cantidad más o menos de 600.000 alumnos de 3, 4 y 5 años que no están asistiendo, porque por una serie de motivos, porque los padres están trabajando y no hay quien acompañe a los niños que deben aprender o no están en la edad todavía de aprender los instrumentos virtuales. Y de otro lado, también la deserción está en la secundaria, que es fuerte,
Cuando uno pregunta a los amigos profesores que están en aula, pues sencillamente me dicen de 39 alumnos que tengo, me están asistiendo más que 15, 18. ¿Y qué pasa con el resto? Pues sencillamente que no asisten. Y entonces el panorama es bastante crítico, porque la deserción está a un paso de lo que es el atraso escolar. Y cuando un alumno se atrasa, es evidente que no termina mayormente en la secundaria. Y esto significa que esos alumnos van a ir a engrosar el ejército de los informales, que por falta de competencias, de capacidades, tienen necesariamente que ir a trabajos marginales, de poca productividad. En esa medida es que vemos que van a haber demasiadas brechas de desigualdad en el sistema. Ahora, si no se corrige, el Ministerio ha tratado de corregir con una movilización para que los profesores y los directores vayan a las casas de los alumnos. Acá en reunión, Ronaldo, no te escucho bien. Puedan ellos estar presentes en las clases, de manera de que no haya deserción. Pero el tema es que las condiciones de cómo están las cosas imposibilitan en gran medida hacer eso. Y entonces lo que el Ministerio todavía no hace, y lo debe hacer, es declarar en emergencia la educación y que toda la sociedad peruana, todita, tenga que responsabilizarse justamente de la matrícula de esos chicos, de manera que no falte uno, que no sea matriculado y esté en el sistema, porque de lo contrario, esta deserción de ahora se va a prolongar en los siguientes años, y eso significaría atraso escolar, gente que no termina la secundaria y se mete a trabajar, pero pues ¿en qué condiciones? Entonces, eso es de un lado. De otro lado, el mismo Consejo Nacional de Educación, en su balance que hace del Proyecto Educativo Nacional 2007 a 2017, hace un balance en donde dice así con toda propiedad, los resultados en la cobertura escolar han sido exitosos. Estamos llegando, decía, hasta el 2021 íbamos a llegar a la universalización de la educación inicial, primaria y secundaria. El 2020, este año, nos va a traer abajo esas cifras. Pero luego decía, añadía, pero tenemos mediocres resultados en la calidad educativa. Es decir, de que mucha cobertura, demasiada cobertura, y eso está bien, pero en términos de resultados, de calidad, sencillamente eran mediocres. Y entonces cuando uno escucha a los padres de familia, como también a ciertos políticos de derecha, que quieren regresar a la normalidad del año 2019, entonces no entienden, pues, no, de que se puede tener cobertura, pero no calidad. Y el tema hoy en día es calidad, de manera que aquí no debe haber vuelta a la normalidad, sino a tratar de modificar las cosas en el sistema educativo de manera de que hallemos con el tiempo calidad, porque esto es un largo proceso para elevar justamente el nivel de los aprendizajes. Entonces, en esa medida, ¿no? El principal problema que hoy día tenemos es la calidad. Pero, ¿cómo se logra la calidad educativa? Es evidente que hay un componente primero, que lo hay que entender, que el mayor factor en el sistema educativo para hallar calidad está en los maestros. Lamentablemente, todo lo que ha sido capacitación a los maestros no ha sido tan halagador, no ha dado muchos resultados. Y entonces todo el mundo vuelca la mirada de que no es tanto en lo que es capacitación al docente en servicio, sino que tiene que haber formación inicial, es decir, aquellos que están estudiando en pedagógicos, en facultades de educación, en donde se debe dar
el énfasis para hallar un buen profesor y, por lo tanto, buenos resultados posteriormente en el sistema educativo. Pero hay otra cosa más en cuanto a los profesores. Los profesores, porque no hay revaloración de esa carrera, han ido perdiendo estatus, han ido perdiendo lo que yo llamaría, ¿no?, el reconocimiento de la sociedad. Y que no es solamente, no, oye, profesor, sino también sus condiciones de vida y de trabajo. Y eso es lo que se tiene que cambiar, las condiciones de vida y de trabajo dignas, de manera que no se sienta pues relegado, en este caso del Estado. Porque cuando uno analiza el tercio inferior de los profesionales y técnicos que laboran en el Estado, uno encuentra que el profesor es el menos pagado. Hoy día tiene ya 2.400 por los 100 soles que le han aumentado en estos días. Pero ¿cuánto gana un profesional y técnico en el sistema, en el Estado? Pasa de los 2.600 a 2.700. Y entonces el profesor mira en la escala de remuneración y dice, yo soy el peor pagado. Y ese es un problema que hay que tener mucho en cuenta. Que no es, la revaloración pasa por muchos factores, pero uno de ellos tiene que ver con su vida digna que deben tener. Pero a la vez también eso implica, como en todas las sociedades en donde hay educación exitosa, pongamos Filadelfia, que los mejores profesionales que tiene y los más pagados son justamente los profesores. Y entonces eso señala de que hay una selección. Los mejores deben ir entonces a ser profesores. Entonces, ¿qué supone esto? Que no deben ser pues los peores, como acá en nuestro sistema universitario o pedagógico. Son los peores, los que no ingresaron en otras carreras, los que van a educación. No, tiene que ser al revés. Deben ser los mejores, los que deben ir a seguir la carrera educativa. Pero la carrera tiene que ser atrayente y tiene lógicamente que tener también sus retribuciones suficientes para que el joven, el buen estudiante pueda, digamos, sentirse atraído en eso. Pero hay otro tema ahí que quiero que más o menos lo entiendan. Hay en el sistema educativo nacional cerca de 570.000 profesores. Son 400.000 más o menos los que están en educación básica, en inicial, primaria y secundaria. Son 400.000. Y son 180.000 los privados. De manera que eso hace un total de 580 y tantos mil docentes. Eso para tenerlo en cuenta. Pero cuando uno mira el componente geográfico, uno se da cuenta de que 100.000 profesores laboran en las zonas rurales. Fíjense ustedes, 100.000 profesores laboran en las zonas rurales. De manera, y de los que en este caso laboran en el Estado, porque en el ámbito rural no están las escuelas privadas. Y cerca de 1.800.000 alumnos son los que estudian en las escuelas rurales. No es pequeño, es bastante grande. Y entonces hay que tener mucho, como se llama, mucha atención a ese espacio rural, porque ahí hay un gran componente, por lo menos una cuarta parte del alumnado, que se ubica en esos espacios. Y en lo que es el sistema universitario, 400.000 están estudiando en las universidades públicas y 1 millón están estudiando en las privadas, para que tengan más o menos la idea de cómo se mueve esto. En cambio, en el sistema educativo de la educación básica regular, es el 72% el que se ubica en las escuelas públicas
y es el 28% que se ubica en las escuelas privadas. Es como que se da una vuelta. Hay mayor presencia privada en las universidades privadas y, lógicamente, de que hay menor alumnado, en este caso no en las escuelas privadas. Pero en las escuelas privadas están más o menos estudiando 2.300.000 alumnos. Es un poco para discernir, ¿no? Que si yo manejo un sistema educativo, entonces no solamente tengo que mirar el sistema público, sino tengo que mirar también el sistema privado. Ya está. Porque si no miro estos dos subsistemas, entonces me estoy olvidando. Y miren la cantidad, el componente que tiene de estudiantes en uno y en otro. Entonces no se puede obviar eso. Ni tampoco se puede decir de que todos los estudiantes de privados, los que estudian en escuelas privadas, pasen a las públicas. Porque ¿de dónde vas a sacar profesores, escuelas y tantas cosas cuando estamos hablando de 2.300.000 alumnos? Es imposible. El Estado no tendría capacidad. Entonces tienes que monitorear todo. ¿Me entienden? Todo el sistema, privado y público. Ahora bien, dentro del sistema educativo hay brechas. Cuando hablamos de brechas, estamos hablando de desigualdades. Hay más o menos un 60% de escuelas públicas que no tienen los 3 servicios básicos: agua, alcantarillado y electricidad. Y ahora metémoslo al internet. No tienen eso. Solamente es el 39% lo que tienen los 3 sistemas, los 3 servicios. Y entonces ya allí se pueden dar cuenta de que cuando hablamos de esta pandemia, lavada de manos, ¿con qué agua? Si no hay en el 60% de los colegios. Esa es una realidad. Y lo mismo ocurre con electricidad y con el desagüe o el alcantarillado. Es la misma cuestión. Y entonces cuando uno mira también, ¿no?, la cantidad de colegios que están desmoronándose y que hay que demolerlos para levantarlos nuevamente, uno se da cuenta de que son cerca del 36%. O sea, de locales que son inservibles. Sumen ustedes a eso a los colegios que tienen que ser refaccionados. Todos los años los colegios públicos tienen que ser refaccionados. Y eso supone pues una revisión de sus redes de agua, desagüe, de luz, etc. Porque por el uso se deterioran las cosas. Entonces, este es un problema que lo vamos a ver el próximo año. Como yo le decía, se están acumulando las cosas para el próximo año. Y eso supone pues de que cosas que no se van a resolver, dado la actitud que ha tenido este gobierno. Es muy laxo. ¿Qué es muy laxo? Es como que su respuesta es fuera de contexto, como que no es una respuesta instantánea, sino que, como se dice, ¿no?, a la larga, y las cosas no se resuelven así. Yo le traigo una, por ejemplo. El gobierno hablaba, ¿no?, de la reconstrucción del norte y que le iba a entregar a unas firmas inglesas. Ahí se hablaba de que eran 130 locales en el norte, mayormente en Tumbes, Piura, Chiclayo y Trujillo, donde se iban a construir 130 colegios por el lado de la reconstrucción. Solamente han sido firmadas 15 resoluciones. ¿Qué supone eso? Que han sido entregados ya a las constructoras para que ellos construyan esos colegios. Pero hay 115 que se han quedado por falta de dinero.
Y todavía el ministro les ha dicho, no hay dinero. Y eso supone, pues, ¿no? de que eso no estaba, como se dice, presupuestado. Entonces, eso debe salir de otros dineros. Se entiende por emergencia, por el COVID, pero que hasta la fecha no sale. Entonces, cuando uno ve eso, uno encuentra, pues, que los problemas se van a concentrar más adelante. Ahora, miremos el presupuesto. Cuando uno mira el presupuesto, uno encuentra, ¿no?, de que hay un gasto de acuerdo al Producto Bruto Interno. Si el producto es 100 soles, en el año 2000, 3 soles iban para gastar en educación. El año 2018 ha sido de 3 soles con 72 centavos. Fíjese, mira lo que se ha incrementado, que no es mucho, es bien pobre. Claro, alguien dirá, pero profesor, una cosa es tener 3 soles, vamos a poner con un Producto Bruto Interno de 1000 soles, y otra cosa es tener un 3%, 3.72, no de 1000 soles, sino de cómo ha crecido la economía peruana a lo largo de todos estos años, desde el 2004 hasta el 2018. Y entonces es una cantidad mucho mayor. Y entonces eso ha servido, digamos, ¿no?, para que la cobertura educativa se haya incrementado. Entonces, cuando uno mira el gasto, uno se da cuenta, ¿no?, de cómo se van incrementando las cosas y de cómo ciertos equipamientos, ciertas mejoras en infraestructura, entrega de libros, etcétera, van mejorando. Pero eso no supone, pues, que se pueda hallar calidad educativa ahí. El componente de calidad educativa es el sumo de todo, pero es incluido lo que es el profesor mismo. Si ese profesor no es competente, entonces la calidad educativa sencillamente es mucho mayor. Por eso que alguien decía, ¿no?, yo no tengo mucha infraestructura, pero sí lo que tengo es un sustento filosófico y pedagógico que me permite dar una buena calidad educativa. Eso se lo escuché al director del colegio Los Diablos Rojos, los Niños Rojos creo que era, los niños que trabajan en Alianza Lima, que los del Club de Alianza Lima los meten ahí para su formación. Los Diablos Rojos. Los Diablos Rojos, esos. Entonces... O Reyes Rojos, perdón. Diablos o Reyes, bueno. Reyes Rojos. Ya. Pero justamente decía, no tengo mucha infraestructura, pero sí tengo filosofía y pedagogía de primera, ¿no? Y eso suponía, pues, que tenía calidad educativa en sus profesores y psicólogos y sociólogos también, porque era todo un equipo multidisciplinario que trabajaba en ese colegio. Entonces, el presupuesto es fundamental, ¿no? Cuando uno mira el presupuesto y lo compara con los otros países, uno se da cuenta de que los presupuestos el presupuesto del Perú es uno de los más bajos, 3,72, Chile tiene 5, Argentina y Brasil tienen 8, Colombia tiene 6%. Se supone entonces que hay una mayor masa que se invierte en educación, cosa que en Perú eso se ha soslayado. A pesar de que hay un acuerdo, en el acuerdo nacional hay un acuerdo en donde se dice, ¿no?, con toda claridad que se debe llegar al 6% del Producto Bruto Interno y que para ello había que contribuir con 0.25 por año, de manera que en 10 años se pudiera tener ese 6%. Pero eso no se ha cumplido. Eso viene del 2002. Y han pasado cerca de 18 años y sencillamente la educación se mueve sin esa prioridad con que debe tener. Y es un tema de prioridades, pues, porque cuando uno habla de educación, uno tiene que mirar qué es lo que prioriza cada gobierno. Entonces, algunos priorizan una cosa y otros priorizan otra.
Y entonces esas prioridades son las que hacen que se avance en un aspecto y en otros disminuya o se frene, porque sencillamente el dinero se está utilizando para esto, pero no para esto. Lo que decía Cantinflas, le doy mucha papa, pero no camote. Entonces, ¿cómo se entiende eso, no? Y quiero un poco terminar con esto, ¿no? Y hemos revisado el tema de la cobertura, el tema de la calidad educativa, el tema de lo que significa los presupuestos y el tema magisterial. Pero, ¿qué es lo que se debe plantear en el futuro? Fíjense ustedes, en el 2007 se aprobó el Proyecto Educativo Nacional hasta el 2021. De manera de que ese Proyecto Educativo Nacional, que tenía 6 objetivos y 33 políticas educativas, se ha venido cumpliendo a lo largo del tiempo. Nos ha dado lo que yo llamaría un poco de estabilidad en las políticas educativas. Pero ahora, en el 2000, en julio, en Fiesta Patria de este año, se ha aprobado el Proyecto Educativo Nacional al 2036, de manera que ya tenemos un proyecto educativo nacional que va a regir las políticas de aquí a 15 años o 16 años. Se entiende que en el 2021 o 2022 ese proyecto va a iniciarse. Ellos han hecho un balance. El Consejo Nacional de Educación, que es el que formula justamente el Proyecto Educativo Nacional, han hecho un balance. Y han encontrado, digamos, ¿no?, lo que yo diría, ¿no?, buenos resultados, éxitos por un lado en cobertura, pero fracasos en materia de calidad educativa. Han encontrado y han señalado de que para hallar calidad educativa se tiene que apuntalar en los factores de la calidad, que no son otra cosa que infraestructura, equipamiento, etcétera, etcétera, más recursos humanos. Entonces, como que ellos quieren, en este caso, ¿no?, que las inversiones que se tengan que dar sencillamente vayan hacia esos rubros, que en algún momento se termine de construir, porque también es cierto, la demografía peruana se está achicando. No piensen que nuestra demografía se está agrandando, no. Hay menos, las familias están, como se dice, generando menos hijos. Y entonces el mundo escolar también se empieza ya a achicar. Y en esa medida, entonces, como que el Estado peruano tiene que dar mucho más énfasis a los que ya constituyen, ¿no?, los futuros ciudadanos del país. Entonces, hacia eso tiene que apuntalar. Entonces, y olvidaba una cosa más, disculpen ustedes, hay que ponerlo ahí. El sistema educativo tiene que contribuir al desarrollo nacional, no solamente con los chicos. Fíjense, tiene que contribuir también con la juventud y los adultos. ¿De qué medida? ¿En qué manera? Sencillamente, ustedes ven la tremenda informalidad existente. Pues sencillamente, no es solamente certificación a estos jóvenes y adultos para que terminen su secundaria, sino es también la educación técnico-productiva. Si yo, como yo les digo, ¿no?, no he terminado mi secundaria y me he metido a trabajar, no tengo ninguna capacidad tecnológica, entonces mis sueldos van a seguir siendo pobres, me van a seguir explotando porque no tengo capacidad. Entonces, el Estado tiene que dotar a ellos de esas capacidades técnicas. Ustedes han visto ese centro en Caquetá, el centro de zapatos, creo, de capacitación de zapatos. ¿Ustedes lo habrán visto?
está al costado, ¿no? En Caquetá, al costado del mercado de fruta, me parece que está. O frente al Parque del Trabajo. Sí, por ahí está, por Caquetá está. Ya. Ustedes han visto la cantidad de personas que están produciendo zapatos y zapatillas. Es todo ¿cómo se dice? No, un mundo. ¿Pero de dónde se genera eso? De esa capacitación tecnológica. Lo encuentran también ustedes en Trujillo, en El Porvenir, toda una industria del zapato. Pero ¿de dónde salen, digamos, ellos? De esa capacitación, pues. Cuando ustedes van a ciertos centros de técnicos productivos, ¿qué encuentran? Por ejemplo, yo encuentro a mujeres que están aprendiendo a generar sus salones de belleza. O a chicos o jóvenes que están aprendiendo la barbería. Y al final tú encuentras, ¿no?, de que en las calles, en los barrios, salones de belleza y tienen barberías. Pero eso viene de toda una enseñanza tecnológica, técnica. Entonces, eso es lo que se debe hacer. ¿Cuántos alumnos están en estos centros de técnicos productivos? 250.000. ¿De qué población estamos hablando? La población de jóvenes y adultos es más o menos 7 millones. Gran parte de ahí son la informalidad. 7 millones de jóvenes que no tienen, ¿qué cosa? Esa especialización, esa capacidad tecnológica para poder ellos mismos emprender empresas o, en todo caso, elevar su productividad en las empresas que están trabajando. Entonces, ese es el esfuerzo que se tiene que hacer ahora. Si tenemos desempleo, si tenemos gente que está parada, pues sencillamente el Estado tiene, y en este caso el Ministerio de Educación, tiene que ofertar carreras para que esta juventud y adultez lleguen a ellas. Bien, voy a pasar a las conclusiones. El panorama que le he presentado el chico, pero la primera conclusión que se llega es que el sistema educativo está con problemas. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Fortalecer la educación nacional. ¿Y cómo fortalezco la educación nacional? En este caso, la escuela pública. Sencillamente poniéndole todas las cosas para que ella pueda desarrollarse como debe ser. Por eso yo les decía, hay que hacer una campaña para que ningún alumno se quede sin estudiar el próximo año. De lo contrario, estás tú colaborando con el atraso escolar. Tienes que colaborar, mira, para que los alumnos de inicial que se han ido, son como más de 600.000 alumnos que no están estudiando, sencillamente vuelvan a las escuelas. Se tiene que procurar, si vamos a estudiar en educación a distancia, el gobierno ha manifestado lo que no ha querido hacerlo, pero en realidad, si tú tienes el COVID y no lo has controlado, entonces tienes que continuar con educación a distancia. Yo no creo, ¿no?, de que nadie de los directores se va a responsabilizar de lo que ocurre en una escuela si un niño es contagiado. Y lo segundo, ¿no?, que ningún padre va a querer exponer a sus hijos. Entonces, tienes que fortalecer lo que es educación a distancia, por lo menos en el primer semestre. Y eso supone, pues, que una campaña y tomar las medidas suficientes, ¿no?, para que ningún alumno, tanto público y privado, se quede sin escolaridad. Entonces, hay que buscarlos. Y no solamente es hablar a los padres, sino a toda la sociedad en una enorme campaña. De no hacerlo, repito, la deserción y el atraso se va a dar. La otra cosa es que necesariamente se tiene que hacer un programa a distancia
potente. No solamente es que tenga conectividad. Los que vivimos acá en Lima no tenemos problemas porque hay conectividad. De repente en los pueblos jóvenes falta conectividad. Pero en la sierra, o sea, en las zonas rurales, ahí sí se tiene que tener conectividad. Claro, alguien dirá, pero con los instrumentos de la radio y televisión del siglo XX, ¿cierto? La radio y la televisión son del siglo XX, pero los profesores están trabajando con WhatsApp para recibir tareas y para monitorear. De manera que se tiene que, de todas maneras, entrar a eso y capacitar a los docentes. Pero hay un problema ahí que se han olvidado. Hay varios problemas ahí. No es solamente tener lo que yo llamaría un programa a distancia con poco tiempo. Tiene que emplearse más tiempo. Si tú dictas, vamos a poner de 8 a 1, 5 horas, y lo estás haciendo 1 hora, como se ha hecho este año, 1 hora a 5 horas, fíjense ustedes la diferencia. No vas a poder nunca terminar con la estructura curricular así tú la reduzcas. No vas a poder. Entonces, necesariamente tienes que emplear más tiempo. De otro lado, tienes que hacer una reprogramación de lo básico, porque estás dando educación a distancia. Y no se la dejes a los colegios solamente, sino que el propio ministerio tiene que entregar eso para que sencillamente sea una obligación de todos los colegios cumplir con ello. Algo más, educación a distancia sin libros, sencillamente no vale. Eso que nosotros enviamos, ¿no?, para que saquen fotocopias, eso es muy oneroso. Hay zonas donde cobran 50, un sol. Preferirles, como se dice, que al inicio del año nada más se entreguen módulos, libros, para que los alumnos mismos ahí hagan sus tareas y luego las envíen por plataformas. Es necesario sacar manuales, por ejemplo, para que los padres sepan acompañar a sus hijos. Gran parte, ¿no?, de lo que uno ve es que muchos chicos no entran justamente a clases porque no tienen el deseo y porque no tienen atrás a alguien. Los padres tienen que ser muy persuasivos con sus hijos para que todo el mundo ingrese. Eso es de un lado. Entonces hay que fortalecer todo eso, repito. Lamentablemente, lo que se tiene es que el Ministerio de Educación no tiene la capacidad, sobre todo técnico-pedagógica, para monitorear a todos los colegios. Necesariamente hay que darle capacidad de gestión a los directores de los colegios. Si no lo tiene, y esto es una gran verdad, si no lo tiene la UGEL, los organismos desconcentrados para pisar callos a los colegios, entonces que sean los propios directores que tengan las herramientas, las competencias para hacer seguimiento a sus profesores y pueda haber cumplimiento de ello. Porque se nota que hay una dejadez, como que todo se ha relajado, como que vivimos en laxitud, como si estuviéramos caminando a paso lento. Y eso es un enorme problema en educación, porque la socialización, la comunicación siempre es intensa. No hay escuela, no hay pedagogía, no hay educación si no es intensa, si no es con bastante movimiento, con bastante vigor, vitalidad. Porque al final uno dice, ¿no?, la educación, ¿qué cosa es? Sencillamente una forma, ¿no?, de hacer la vida. Educación es vida. Y eso es una gran verdad. Entonces, por ahí hay que dirigirse, ¿no? Pero
Hay otras cosas más que tienen que ver, digamos, ¿no?, con estas conclusiones, ¿no?, las que, si me permite, las había preparado, y las voy a... Decía, primero, fortalecer la educación nacional a partir del respeto a los derechos humanos. Y esto tiene que ver, ¿no?, con los derechos fundamentales. Educación y salud son derechos fundamentales y esos son los que se deben respetar. Y movilizar a la sociedad para un año escolar a distancia presencial intensivo, contando con el apoyo de padres y docentes comprometidos. Avanzar hacia una educación de calidad que implica establecer políticas orientadas a mejorar los aprendizajes y reducir las brechas de inequidad existentes. Una tercera, promover la revaloración docente, teniendo como base su profesionalismo y la carrera meritocrática, la formación inicial y continua, y la mejora de sus condiciones dignas de vida y de trabajo. Otra, fortalecer la gestión autónoma, administrativa y pedagógica de las instituciones educativas para favorecer el proceso de aprendizaje. Una quinta, cumplir con el Acuerdo Nacional del 6% del Producto Bruto Interno para educación con un 0.4% de manera progresiva. Una sexta, impulsar la educación técnico-productiva para jóvenes y adultos de 19 a 49 años. Y una última, se requiere de un plan de desarrollo nacional para que la educación tenga norte y pueda ser vehículo de movilidad social y de desarrollo nacional. Cuando uno dice, ¿no?, vehículo de movilización social, sencillamente no es otra manera, ¿no?, que una persona con mayores capacidades puede acceder a cualquier espacio e incluso estatus social, justamente porque tiene mayores capacidades. Entonces, la educación sirve para eso. No hay otra manera. Y de otro lado, ¿no?, de que las competencias y capacidades que desarrolla la educación tienen que ir en consonancia, pues, con las políticas de desarrollo. Entonces, como que si se requiere tales profesionales, tales técnicos, etcétera, entonces educación tiene que formarlos. Eso es lo que no existe, no se da por falta de Plan Nacional de Desarrollo. Esas serían las conclusiones y ahora sí, Ronald, Alka. Muchas gracias, César, por esta gran exposición que has brindado. Nos has dado luces sobre la actual situación de la educación en estadísticas, la cobertura, ¿no?, y las propuestas, conclusiones que has disertado. Ahora sí, invitamos a los compañeros a poder hacer una reflexión o una pregunta a nuestro compañero expositor. Vemos que ustedes pueden escribir por la mensajería del Zoom. El chat. Del chat, perdón, para que darles pase. Creo que la compañera Jenny Quispe, me parece que quiere intervenir. Sí, sí, más que una pregunta, más bien quería dar una acotación, podemos decir así, o una idea también, ¿no?, o una sugerencia. En un país siempre debe haber tres factores importantes, los más importantes, lo básico. Estamos hablando de lo que es la educación, la salud y la alimentación. Esos tres factores importantes deben ser lo más principal. ¿Por qué? Para que el país, según mi idea, según mis conocimientos, para que el país salga de una situación de subdesarrollo, entre comillas, debe de sustentar bien esos tres factores. ¿Por qué? Porque en la educación el profesor, bueno, debe estar bien preparado, de realmente sentirse ese ánimo, esa gana de querer enseñar. Entonces, para eso se debe de plantear, tanto en las universidades o incluso en los propios colegios,
donde siempre debe haber un psicólogo y analizar a los estudiantes, orientarlos, o como dicen orientación vocacional, ver qué carrera les gusta. En este caso, si hay chicos, estudiantes que les gusta la educación, entonces darle énfasis a esos jóvenes, ¿no? Y darle las ideologías, ideas de cómo se debe ser esa carrera que tanto anhela, que le gusta, para poder luego, más adelante, ser sustentado en su vida profesional. También la salud es un factor importante. El Estado debe dar ciertas políticas que la cual beneficie tanto a la población de bajos recursos, o podemos decir que haya una entrada libre donde pueda acceder gratuitamente a la salud, tanto pública como generalmente pública, ¿no? Y la alimentación también debe haber ciertas políticas que favorecen tanto a los agricultores, para cual ellos puedan llevar a cabo una buena, ¿cómo decir así?, estrategia en la cual puedan producir sus propios cosechas agrícolas, en la cual puedan exportar en lo que es el territorio peruano y llevarlo a lo más, también a la gente de bajos recursos que lleguen sin dificultades, ¿no? Eso sería mi acotación, mis estimados profesores, colegas que están presentes, y bueno, doy paso al profesor, a ver si me puede tal vez... Claro. Yo le voy a contestar una cosa, ¿no? Con estadística. El 32% de los estudiantes de secundaria que terminan acceden a las universidades. Es un 32%, de las cuales terminan solamente el 15%. Es decir, no basta ingresar, sino hay que continuar hasta terminar. Pero solamente es el 15% los que terminan. Entonces, uno encuentra allí, ¿no?, de que del 100% de los alumnos de secundaria, solamente el 32% van a las universidades y terminan solamente 15%. Esa es una realidad. Pero significa también bastante porque hemos avanzado. En otros años era menos la cantidad de alumnos que accedían a educación superior. El tema es que no existe un hemiplamiento entre educación secundaria y educación superior. Estos sistemas tienen que, como se dice, comunicarse. Debe haber vasos comunicantes, de manera de que los que accedan de uno al otro sea pues un recorrido, como se dice, rápido, y que las competencias y capacidades sencillamente sean lo suficientes para estar en el nivel superior. Pero también supone, y este es el reto de la educación universitaria, el reto es no de que, como si tú tienes de 100 alumnos, 30 que van a las universidades públicas y 70 que van a las universidades privadas, el problema ahí es, uno, oferta sobre ofertas académicas, que ciertos cursos o ciertas profesiones son sobredemandadas, como derecho, por ejemplo. El otro tema es que las pensiones, sobre todo en el nivel, en lo que es el subsistema privado, un problema que se ha visto con la cuestión de la pandemia. Cerca de 300.000 alumnos de universidades privadas
sencillamente no han continuado sus estudios por falta justamente de pago, ¿no? O sea, que no han tenido las condiciones para seguir estudiando. Y el otro tema es que en ambos, tanto en la pública como en la privada, así como en lo que es educación básica regular, siempre hay un personal de docentes que está, como se dice, en planta, que tiene nombramiento, y hay un personal también que es contratado. Y entonces, en las universidades hay profesores contratados. Aquí en el sistema educativo, de la educación básica regular, también hay maestros contratados, son como 100.000. Entonces, para que se den cuenta, ¿no?, de que en el sistema educativo está faltando más estabilidad. De manera que la carrera pública pueda seguir corriendo. Eso contestaría, ¿no?, la pregunta del profesor, de manera que cómo está la educación superior, ¿no? Otra pregunta. La compañera Magali está levantando la mano. ¿Dónde está Magali? ¿Cómo está, compañeros? Buenas noches. A ver si me logran ver. A ver, continúe, compañera, continúe. Buenas noches, ¿cómo están? Primero, gracias por la invitación, compañero Ronald. Me encantó, me encanta hacerme educación como pedagoga de ya más de 30 años, especializada en temas de calidad educativa. Entonces, compañeros, cuando usted ha estado hablando un poco sobre la educación para lo que se avecina dentro de este contexto, hay algo que no debemos perder de norte, y es lo que Víctor Raúl siempre nos hablaba, ¿no?, de una educación centrada en el estudiante, en el educando, ya que él hablaba mucho del hombre como centro y eje del desarrollo social. Dentro de esto es que creo yo que hay que empezar a alinear todo lo que es, lo que yo llamaría una reestructuración de la educación peruana, especialmente la currícula. Como bien decía usted, no hay una trazabilidad entre EBR y educación superior. Pero dentro de todo esto, habían temas que me gustaría bastante que usted nos siga ilustrando, porque usted nos habla de una educación a distancia con libros, ¿no? Sin embargo, quería saber un poco la diferencia entonces con la educación virtual, en el que ahorita estamos nosotros inmersos, ¿no? En educación virtual, que más que nada estamos tratando de capacitar a docentes para que sepan manejar material interactivo, realmente hoy en día hablar de libros en papel, tareas en hojas, exámenes en hojas, ¿no? Y me da risa cuando hay docentes que les piden a sus alumnos, de EBR especialmente, que hagan una tarea y que le muestren la foto, ¿no? La foto de la hoja donde he hecho la tarea, el ejercicio. En donde uno se va dando cuenta que estas famosas capacitaciones docentes que se han estado dando a lo largo de todo este tiempo no han tenido eco realmente. Si bien es cierto, la pandemia nos ha metido de lleno a una educación virtualizada sin estar debidamente capacitados, creo que también es la actitud del docente que no ha estado en la mejor actitud, y lo digo porque soy capacitadora de docentes, no ha estado en la mejor actitud para poder aprender, pensando que la virtualidad, que el tema de las TIC era un tema lejano, que siempre iba a estar en el aula con los alumnos, cuando ya la ley universitaria, la ley de instituto nos hablaba pues de un 50% de virtualidad, ¿no? Entonces, hacia ese lado, ese tema de capacitación docente también creo que debería ser reestructurado, y más que un seguimiento del docente por parte del Minedu, yo participo en muchísimas conferencias, muchísimas charlas con Minedu, Cinease, etcétera, tanto de acá, de Perú, como del extranjero, y un gran problema que tiene el Minedu más bien es que los empapela a los docentes, hagan informes que no tienen ningún sentido, que no hay una evaluación de esos informes, no hay una retroalimentación de esos informes. Entonces creo que ahí deberíamos replantear ese tema de seguimiento al docente por parte de las autoridades, porque la calidad educativa no significa seguir al docente como si fuera pues un reo acusador, ¿no? Que hay que seguirle, que está ahí bajo palabra,
No, hay que tener mayor confianza en nuestros docentes, en las capacidades que tiene y en la capacidad que debería tener el Minedu, ¿no? A mí me llama mucho atención, no sé si ustedes han visto que el Minedu pide más que nada, que da risa, ¿no? Porque parece que estuvieran empapelándose o alistándose a que no los vayan a juzgar nunca, ¿no? Entonces, un montón de gente, abogada, ingenieros, economistas, pero pocos docentes realmente, ¿no? Muy, muy pocos docentes de carrera, de profesión. Ahora va una crítica personal, para después que usted me vaya a ilustrar, sí. Y es que nosotros, como apristas, nos dedicamos a mirar lo que los otros hacen, pero realmente nuestros docentes apristas, yo sigo criticando, no hacemos nada. O no hacemos mucho, porque tampoco puedo generalizar. Yo conozco a algunos docentes apristas que es para quitarse el sombrero en el quehacer en las aulas, ¿no? Pero hay otros que no. Yo me he topado en universidades y en institutos con compañeros muy metidos en su comodidad y en querer resguardarse el pan nuestro de cada día antes que ser realmente modelos tanto de seres humanos como de personas críticas y democráticas en el aula, ¿no? Olvidando bastante este tema de Víctor Raúl, que la educación debe estar centrada en el educando, en la persona, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a hacer un mea culpa, teníamos que también tener las cifras claras, cuántos docentes estamos, y cuando nosotros los docentes queremos acercarnos a las agrupaciones profesionales, docentes que no nos estén pidiendo pues que traigamos a alguien más para poder participar. Yo he querido participar y a mí lo primero que me hacen es, me traes a fulano, a sultano que está en la universidad que tú estás laborando. Y yo lo miro y digo, yo quiero venir a aportar y me están pidiendo que si quiero venir a participar, primero traigo a otra persona, entonces no traigo a nadie. Mejor me quedo en mi casa y sigo en mi trabajo y en mi lucha personal y solitaria muchas veces en este rubro. Muchísimas gracias, compañero César, muchísimas gracias, compañero Ronald, y a todos ustedes. Voy a dar una respuesta, compañera. Lo primero, compañera Magali, lo primero, ¿qué es lo que está pasando en el partido? Es el problema de organicidad, de dirección. Y de legalidad, ¿no? Sí, la institucionalidad. Pero ese es justamente, pero eso no viene de ahora, viene de muchos años atrás. Porque en otros años las agrupaciones profesionales mismas eran las que se encargaban de, no digamos capacitar, sino ideologizar, politizar, e incluso teníamos seminarios en donde los mejores exponentes entraban a disertar. Yo recuerdo mucho a Emilio Barrantes, que lo invitamos. Y él fue en el año 47, él era secretario general de los docentes, apristas. Después ya se salió y bueno, pues lo llamaron del gobierno militar, ¿no? Para hacer el proyecto el diagnóstico de la educación peruana, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Pero yo tengo otra cosa más, ¿no? Cuando uno mira, ¿no?, la forma como el neoliberalismo en el año 93 estructuró el Estado y lo minimizó, lo achicó, el Ministerio de Educación también sufrió justamente esa merma. Y había en ese tiempo más que 320, creo, trabajadores administrativos. Prácticamente habían convertido el Ministerio de Educación en un ente administrativo de papeles. Ya con el tiempo, ellos comenzaron a notar de que les faltaban ciertas direcciones y entonces comenzaron a abrir las direcciones. Pero todas esas direcciones que tienen no tienen el suficiente personal para poder establecer lo que yo llamaría, ¿no?, el soporte técnico, pedagógico y administrativo para todo el sistema. No solamente para los gobiernos regionales, para lo que vienen a hacer las UGELES, sino también para los propios centros educativos.
Ese es un problema. Y entonces abusan justamente de las consultorías. Quiero yo un proyecto, entonces voy a una determinada persona o ONG y los contrato para que me hagan ese proyecto. Y la gente del ministerio sea la que implemente. El gran problema es que una es la que produce, crea, y la otra parte es la que hace, pero sin saber lo que está en el documento, en el proyecto. Y entonces eso pierde fuerza. Y entonces grandes ideas, grandes proyectos han quedado allí truncados. Pero hay otra cosa más. Las denuncias han sido grandes en el año 2018, 800 millones en consultorías, 2019, 1.200. Este año, el Expreso sacó que eran 423 millones solamente en consultorías, pero ¿de qué meses estamos hablando? Hasta el mes de mayo y junio, creo, de este año. O sea que si se hubiese seguido hasta el mes de diciembre, se hubiese pasado de 1.000 millones. Y eso el Consejo Nacional de Educación lo señala como si fuese un mal gasto, que se está gastando mal. Pero en buena cuenta no es que se está gastando mal, son las granjerías que existen en el Ministerio de Educación en estos momentos. Entonces, ¿qué se haría? Primeramente, no reestructurar el Ministerio de Educación. ¿Cuáles son las demandas, sobre todo que tiene el sistema educativo? Una cosa es el público, es el manejo administrativo, pero otra cosa es el propio sistema educativo. Y entonces ahí tienes tú que tener un personal capacitado que pueda entrar a nivel nacional a capacitar a todo el mundo. ¿Por qué todos los años se contratan a una universidad, pongamos de Ayacucho, de Huamanga, para que capacite a los profesores de Ayacucho? Esta universidad para tal. Pasa el siguiente gobierno, entonces estos 110 personas se ingresan a capacitar. Y entonces se van cambiando, como que no se tiene un estamento, un grupo de profesionales de calidad que puedan, digamos, ¿no?, desarrollar lo que significa el soporte técnico pedagógico. Y eso es lo que está faltando al ministerio, pues. Ahora, cuando hablamos, ¿no?, del tema, ¿no?, del magisterio, ahí hay un problema. El 52% nada más de los profesores confiesan, ¿no?, de que tiene la vocación para maestro. Lo que significa que hay un 48% que no lo tiene. Y eso supone lo que llamaba Luis Alberto Sánchez, ¿no?, ganapán. Entonces, por falta de vocación, ¿no?, la intencionalidad educativa, la de enseñar, lo que tiene todo maestro, realmente lo que tiene un buen maestro, la intencionalidad. Entonces, tenemos que cambiar esa parte, pero ya no es solamente la formación inicial en los pedagógicos en las universidades, no es tampoco capacitar a los docentes que ya están en servicio, porque se ha visto que la capacitación no tiene mucho impacto en ellos. Y entonces hoy día se dice, hay que bajar al inicial, al nivel inicial, al nivel de la formación inicial. Pero ahora también se señala, ¿no?, pero tienen que ser mejores alumnos. O sea, tiene que haber una selección de los mejores alumnos que terminan la secundaria y que accedan justamente a la vocación, o sea, a la carrera. Ideal. Ese es el ideal. Pero eso supone, pues, de que hay que revalorar la carrera docente. Supone entonces, ¿no?, todo un trabajo de largo plazo. Vamos a Finlandia, profesor. Sí, pero hay que hacerlo, como Finlandia o como otros países, ¿no?, que están en lo mejor. Ahora, termino, ¿no? Es cierto, ¿no? Una currícula se valida cada 5 o 6 años. Secundaria 5 años, primaria 6 años. En un momento, con profesores de física, vimos, ¿no?, de que habían ahí, faltaban contenidos temáticos, competencias, por ejemplo, con lo que significa, ¿no?, Planck en física, ¿no?, Einstein,
Y cosas que en otros países se aborda, pero que en la currícula nuestra no está presente. Como que hay que actualizarla, hacerla más pertinente. Y creo, ¿no?, de que las competencias básicas, ¿no?, se deben seguir actualizando y enriqueciéndose, ¿no?, para que no estemos, digamos, desarrollando, ¿no?, competencias que han sido superadas y que por lo tanto, ¿no?, ya no merecen. Entonces, hay que avanzar en eso. Y a la vez también, ¿no?, cuando tú me hablas, ¿no?, de educación virtual, ¿por qué yo te decía eso? ¿Por qué yo se lo decía? El gran tema es que, pongamos, ¿no?, en las escuelas privadas, por decirte, no todos tienen sus laptop, tablets. Hay como cerca del 70% que no lo tiene, y entonces se trabaja con celulares, por WhatsApp. Uh-huh. Y eso es un problema, porque el chico tiene que transcribir, digamos, las tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en discusiones con docentes de varios lugares, al final decimos, ¿no?, ¿cuál es la manera, ¿no?, construir una pequeña guía en donde los chicos lleven ahí incorporado justamente, ¿no?, un conjunto de tareas que luego ellos lo tienen que remitir por WhatsApp. Y si se puede, digamos, a la plataforma, ¿no? Pero es de esa manera, ¿no? Es evidente que ahí hay que ser bastante creativo y lógicamente, ¿no?, romper ese miedo que ahora que se tiene, ¿no?, de empezar una cosa que nadie lo sabía, yo mismo no lo sabía, pero que de una u otra manera he tenido que entrar con errores, como quieras, con ensayo-error, pues, pero y hemos entrado todos. Lo lamentable es que las escuelas, los profesores de escuelas públicas, no todos lo han hecho porque lo tienen en programa, lo tienen en el programa de Aprende en Casa. Pero los profesores de escuelas privadas y algunos docentes de escuelas públicas hacen sus propias clases. Uh-huh. Y eso es un enorme mérito. No están obligados, pero lo hacen, porque sencillamente ellos creen, ¿no?, de que pueden dar mucho más de lo que aparece, digamos, ¿no?, por televisión o radio. Uh-huh. Gracias. ¿Otra pregunta? Bien. Yo quiero... Ronald, no se te escucha. Ronald. Ronald, no se te escucha. Sí. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ahora sí. Perfecto. Sí, yo quisiera hacer una pregunta, César. Tú dirás, Ronald. Entendiéndose que la currícula nacional, sobre todo en estos dos últimos gobiernos, ¿no?, del señor Ollanta y ahora de Pepe Cano y de Vizcarra, ha cambiado, sobre todo para los jóvenes que desconocen estos temas. Quisiera saber si el impacto ha sido positivo o negativo a raíz de estos cambios. ¿Qué opinas al respecto? El tema son los resultados. Y cuando tú tienes esos resultados, tú te das cuenta, ¿no?, de que un cambio en la currícula tiene muchos factores, sobre todo en su implementación. De repente no has encontrado profesores, digamos, que no le han dado tanto interés, no se han preparado, han pasado por alto. Inclusive, mira, cuando uno ve cuánto un profesor ha llegado, ¿no?, de avance curricular, uno se da cuenta que muchos no llegan a terminar, están en 60, 70%, 80%. Y entonces hay un conjunto de contenidos temáticos que no se desarrollan. Fíjate, se llega a diciembre, pero no se han logrado terminar. Lo estás dejando. Y lógicamente que los alumnos son los que pagan, pues, porque no has desarrollado esos temas. Pues.
¿me entiendes? Y eso siempre sucede. Entonces, pero hay una serie de factores ahí. Lo que yo he observado también es que el Ministerio de Educación no tiene un buen poder de comunicación. No sabe llegar a la comunidad. Y no estoy hablando solamente de colegios, estoy hablando también del propio Minedo. ¿No se dan cuenta que en este año las orientaciones, las mejoras, los reajustes, sencillamente muchas no se han dado y se han venido a conocer después de que las cosas se han dado y que están por terminar? Entonces, es un problema, te lo digo, ¿no? Y esa es una laxitud que tiene el Ministerio de Educación. Su respuesta no es rápida, sino demora, ¿no? Y entonces cuando las cosas ya pasaron, los temas ya pasaron, recién reaccionan. Yo veo eso, ¿no? Por ejemplo, yo estoy esperando que salgan a luz la resolución del desarrollo académico 2021, porque en ella van todas las medidas que se deben tomar para organizar justamente, ¿no?, las clases en el 2021. Entonces, pero están callados, no se sabe. Siempre salen en el mes de noviembre y diciembre. ¿Por qué? Porque se tiene que complementar para que puedas tú organizarte. Si no tienes eso, pues sencillamente no tienes cómo responder ante una realidad que se está dando y que requiere, digamos, ¿no?, de orientaciones precisas para poder cumplirlas, y está preparado para el año 2021. Muchas gracias, César. Claro. ¿Alguna intervención más para ir concluyendo? El compañero Luis Serpa quiere hacer uso de la palabra. Encantado. Alca. Prende tu micro, Lucho. El compañero Serpa se ha quedado paralizado. A ver, su micro está bloqueado. Lucho, tu micro. Ahora sí, dale. Mi intervención quiero darla en la parte final, cuando ya la temática educativa ya no la van a discutir más. Si hubiese algunas preguntas, que proceda el expositor a desarrollarlas. ¿Han escuchado? Sí. Ya. ¿Hay alguna pregunta que tenga que hacerle al expositor? Me parece que ya no haya. Digo que si todavía hay alguna pregunta que le tienen que hacer al expositor. Si no Aún hay... no, compañero Serpa. Y creo que ya vamos a agradecer ya y despedir esta conferencia. Agradecer la participación del compañero César. Por eso es el pedido de palabra que le hago, porque deseo dirigirme a todos los asistentes en una explicación de qué somos y por qué somos, que ya Adelante. no tiene nada que ver con la conferencia. Por eso es que le decía si había un espacio para poder hacer uso de la palabra. Adelante. Entonces, les digo, compañeras y compañeros, que Indoamérica es el partido mismo. Indoamérica intenta ser la Universidad González Prada en el siglo XXI. Indoamérica pretende ser un centro de ideas y de práctica, porque la idea sin práctica es como una clínica que no tiene justamente eso que le da la singularidad de crear. La práctica es la creación, la idea es lo que impulsa hacia esa creación. Entonces,
a los compañeros y a las compañeras que les he escuchado, muy motivados sobre nuestros contingentes partidarios que adoptan una actitud terriblemente reaccionaria, de acuerdo a la exposición que han hecho. Y digo reaccionaria porque ellos no reaccionan ante nada. Ellos viven dentro de la educación, pero nosotros los tenemos que sacar de ahí para conducirlos a un campo de creación, a un campo de cambio, a un campo de toma de conciencia. Porque si nosotros no generamos conciencia en la educación, es imposible que todo lo otro que podamos hablar de la filosofía, de la doctrina, de las cuestiones curriculares, de los temas organizativos, se desploman. Nosotros necesitamos elevar la categoría del educador hacia niveles más amplios. Y esa elevación solamente puede darse en esta forma, en equipo. Este elevarse solamente se puede dar en la medida que nosotros nos congregamos. No importa 4 o 5, no importa 10, o 100, o 200, o 500, pero lo importante está en que empecemos a crear semilleros de una educación distinta, semilleros de una educación que va para el cambio, semilleros de una educación que sabemos y somos conscientes que no estamos educando al hijo de Berkemeyer, ni de los Prado, ni de los Benavides. No, estamos educando a los hijos de Mamani, de Sánchez, a los hijos de cualquier apellido. Entonces, ellos se merecen, a través de la educación, darle una posibilidad de nivel de vida mejor. Obviamente que nosotros queremos que eso sea para toda la sociedad, pero por un lado tenemos que empezar. Y este recinto de Indoamérica es eso. Es la unidad continental, sí. La unidad continental la anhelamos. Es nuestra gran estrategia para enfrentar al fenómeno económico imperialista. Que se disfrace de la forma que quiera, pero lo vamos a tratar, lo vamos a enfrentar. Pero si no tenemos formación de cuadros que puedan dirigir, llegado el momento, el aparato educativo en todas sus instancias y componentes, entonces es poco lo que hemos avanzado, o va a ser poco lo que vamos a tener como proceso de aprendizaje al llegar nuevamente a la conducción de este inmenso aparato que transmite y posibilita el desarrollo de los pueblos. La educación no es solamente esta mecánica de cobrar todos los meses y de transmitir alguno que otro conocimiento que no tiene destreza. Tu micro. Sin destrezas, nuestra educación no va a ninguna parte. Porque esas destrezas tienen que estar en función de lo que la sociedad quiere, de la que la sociedad requiere. Y es por eso que el Gran Frente Único de Trabajadores Manuales Intelectuales en el campo educativo tiene que pasar al Gran Frente Único entre una gran alianza entre la educación y el empresario. Porque el empresario tiene que diseñar qué es lo que quiere que sepa el trabajador. Esa alianza obrero-empresarial o esa alianza trabajador-empresarial tiene que reflejarse en la educación. Porque si yo preparo educadores para otra cosa y no para que la demanda laboral requiere, entonces estoy simplemente generando una distorsión dentro de ese fluir que tiene que existir de la primaria, secundaria
educación superior y centro laboral, del que fuese. En otros países el diseño es así. No estoy inventando ni estoy proponiendo nada que no esté en los países desarrollados. Entonces, la empresa, por decir Biotech, que produce los marcapasos en la ciudad de Fajardo, en el estado de Puerto Rico, ellos necesitan un biólogo que tenga determinados conocimientos, determinadas capacidades, determinadas destrezas. Y entonces, la universidad y la escuela prepara al biólogo en esa dirección, porque donde va a ir a trabajar le van a pedir esas capacidades, esas destrezas. Entonces va a tener el cambio que se produce generacionalmente del trabajador nuevo que llega, pero llega ya con las destrezas que se necesitan, no llega a aprenderlas, llega a practicarlas. Bueno, me estoy saliendo un poco del tema y por eso es que regreso al tema Indoamérica, al tema de la posibilidad que tenemos de algo muy importante, de sumar esfuerzos, de generar conversatorios. Ahora tenemos este instrumento que es, creo yo, muy importante para poder desarrollar y para poder concientizar poco a poco a nuestro magisterio aprista, que ha quedado relegado por el mismo proceso, la misma dinámica partidaria que hemos tenido. Ya no es el magisterio del año 48, tampoco es del año 88, ¿no? Estamos en el 2020 y tenemos que reencontrarnos. Entonces, esta es una vía de reencuentro. Y en ese sentido, los compañeros, compañeras que han recibido la invitación de la persona que la hubiesen recibido, si desean dar pasos más allá de esta conferencia solamente y quisiera pasarse a buscar otras cosas en equipo, a generar otras situaciones nuevas en equipo en el campo educativo, creo yo que las puertas están abiertas y esa es la invitación que quería hacerles esta noche. Con eso termino mi intervención. Ronald, te dejo a cargo de la conducción. Gracias, compañero Lucho, por destacar los ideales y los que busca el Grupo Indoamérica, ¿no? A través de estas reuniones, ¿no? Y entrevistas también que se va a realizar a futuro. Agradecer la participación de todos los compañeros, profesores, también sindicalistas, que veo que se han conectado. Muchas gracias. También resaltar también la exposición de César, ¿no? Sobre todo por la vigencia de la disertación. Y bueno, invitarlos para la próxima conferencia que se va a realizar el próximo lunes, el cual ya estaremos comunicando en los próximos días. El tema y el expositor. Quisiera, por favor, que abran sus micros para culminar con una viva Alapra. Compañeros, viva el Partido Aprista Peruano. ¡Viva! Viva. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Víctor Raúl, presente. Presente. Víctor Raúl. Víctor Raúl, Presente. Víctor Raúl, presente. Presente. Muchas gracias, compañero. Saludos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.